están? Bienvenidos a Días Contados. Comienza una nueva edición del programa acá en Vía X. Hoy estaremos conversando con nuestro columnista Luis Cordero sobre otras normas de la nueva Constitución que queremos conocer y profundizar. Además, recibimos en el estudio a Javiera Parada, que está impulsando esta plataforma que se llama Una que nos una y que junto a figuras de la centroizquierda están por el rechazo al nuevo texto de la Constitución. Comencemos con lo siguiente. 2 semanas le quedaban a Sergio Mico a la cabeza del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los nuevos consejeros designados por el presidente Boric y otros que ya estaban en el Consejo apenas llegaron, le pidieron la renuncia por una serie de críticas a su gestión. La división en el Consejo llegó al límite y Mico renunció. Desde el 18 de octubre del 2019 se dividieron las posiciones. Hubo quienes al interior del organismo no le perdonan a Mico no apoyar 3 asuntos en los que ellos creen: que en Chile existen presos políticos, que el gobierno de Piñera cometió crímenes de lesa humanidad y que hubo por parte de los uniformados una violación sistemática de los derechos humanos, una posición que no logró mayoría. Quienes respaldan al salido director dicen que en estricto rigor aquí hubo una operación política, pero que el INDH es un espacio político y que, en fin, estas cosas pasan. Repasemos algunos hitos del último tiempo. Una toma de 8 meses de la sede del instituto. Una demanda por despido injustificado del exdirector de estudios que la justicia falló contra Mico. Y el desacuerdo permanente entre los miembros del Consejo en las acciones legales post-estallido. Queda por ver cuál será la impronta del nuevo Consejo y su nuevo director o directora a cargo de una institución que tiene muchos desafíos. En Chile se violan a diario los derechos humanos de grupos específicos de la población. Aún sigue abierto el debate sobre quiénes cometieron delitos tras el estallido. Y en 2023 se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1973. No es poco. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Mitad de semana en Días Contados, tenemos mucho que comentar con ustedes, junto, como siempre, a Juan Diego Montalva. ¿Cómo estás, Juan Diego? Bien, Carolina. Buenas noches. ¿Cómo estás, Paula Walker? Bien, Carolita. Oye, ¿con qué vamos a empezar? Porque hay harto tema y hay movimiento al interior de organizaciones que son importantes. Yo hablaba del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero también en el Tribunal Constitucional se han tomado decisiones. Ojo, que son todas organizaciones que de cara al plebiscito constitucional podrían eventualmente tener modificaciones. ¿Influye eso en los ánimos al interior de sus directivas? ¿Son organismos colegiados? Abrimos el segundo piso para comentarlo. Paula Walker, Nancy Yáñez, una abogada que ha sido designada hace poquito por el presidente Gabriel Boric como miembro del Tribunal Constitucional, junto a otra profesional experta en Derecho Constitucional, se ha convertido en la nueva presidenta del TC, en algo que de alguna manera marca un quiebre en la forma en que habitualmente se ha escogido a quien dirige esta organización, ¿no? Efectivamente, Nancy Yáñez, una reconocida abogada de la Universidad de Chile, es una mujer que acaba de ser nombrada por el presidente Boric. El Tribunal Constitucional solo tenía, hasta el momento de sus designaciones, una sola ministra, que era la ministra María Pía Silva, una destacadísima constitucionalista, una mujer que sabe muchísimo, y ella se había empeñado en hacer ciertas transformaciones al interior del Tribunal Constitucional, sobre todo en temas de género. Y súbitamente el gobierno le tocaba nombrar 2 ministros o ministras, y el gobierno nombra a Nancy Yáñez y nombra también a Daniela Marci, que es la... Por lo tanto, el Tribunal Constitucional pasó de tener una sola ministra mujer, hoy día tiene 3 ministras mujeres. Tuvieron 2 votaciones. La primera votación fue una votación donde la ministra Silva obtuvo 4 votos, incluyendo el voto de Nancy. Y sin embargo, la candidatura contraria se abstuvo completamente. Eso entonces, fue la semana pasada, que fue bien polémico. Es polémico porque fue una votación. Y en esa votación
quien obtuvo la mayoría, a mi entender, yo puedo estar súper, tal vez, no entender cómo se maneja la elección al interior del Tribunal Constitucional, pero la ministra Silva obtuvo 4 votos y los otros, que son particularmente la derecha, claro, se abstuvo de votar por esta persona. En vez de llegar a un acuerdo, es que entiendo que el problema era que la tradición era darle la presidencia al ministro o ministra que llevara más años. Y en ese caso era Pozo, el ministro Pozo. Y el ministro Pozo no quería ser presidente del Tribunal Constitucional. No es que no quisiera, quería dedicarse más bien a sentar jurisprudencia a través de las sentencias. Piensen además que si gana el apruebo, esta es una presidencia que dura 6 meses. Claro. Porque es una presidencia de transición preparándose a traspasar a la Corte Constitucional. Así que se armó una segunda elección. En esta segunda elección se levantó como candidata de consenso la abogada Nancy Yáñez y tuvo 5 votos. Esta es una votación donde votaban 8 ministros, por lo tanto el terror de ellos era mantener como el empate. Y Nancy votó Silva por Nancy. Y a Silva entonces abandona sus pretensiones en favor de... En favor de Nancy Yáñez. Y hoy día el diario El Mercurio levanta ya una primera dificultad que van a tener que enfrentar este Tribunal Constitucional. No lo hace tan explícito como se lo voy a decir yo, pero mi lectura crítica lo hace de manera mercurial. Completamente. Sacan una foto muy linda de Nancy, muy grande, la misma foto que saca la tercera. Explican que ella es una experta en temas indígenas y en temas de derecho internacional, de pueblos originarios, derechos humanos. Y una notita en la página siguiente habla de un requerimiento que se hace desde la Araucanía para declarar inconstitucional, que es la primera petición que se hace a esta nueva presidencia. TC con esta nueva composición de presidencia. Exactamente, declarar inconstitucional a los movimientos como CAM, UAM y 2 más que soy capaz de recordar. Por lo tanto, es interesante. Este requerimiento lo hace Pablo Urquizar, si no me equivoco, que era el ex coordinador presidencial. Sí, era el ex coordinador de la macrozona sur, como le llaman. Último gobierno de Piñera. Sí, entonces Urquizar le hace el requerimiento al Tribunal Constitucional: por favor declaren inconstitucional a la CAM, a la UAM y a 2 organizaciones, la Resistencia Mapuche Lasquenche y otra más. Y es un gran desafío, ¿no? Porque finalmente ellos van a tener que pronunciarse si efectivamente son movimientos que el Tribunal Constitucional va a declarar inconstitucionales. Le podemos preguntar a Luis Cordero, que va a estar con nosotros en un rato. Buena idea, me parece perfecto. No, a mí el Tribunal Constitucional pasa, yo creo que el Tribunal Constitucional nunca tuvo un peor periodo y de mayor desprestigio que el que está terminando ahora, principalmente por el famoso miembro Aróstica y la disputa que tuvo con María Luisa Abraham, una disputa descarnada, que fue horrorosa. Empezó con serios rasgos de, ¿cómo se llama?, de un machismo virulento. Es muy machista. Muy agresivo. Y no nos olvidemos yo creo que de las cosas más brutales y impresentables que hemos visto en el último tiempo, que fue cuando Aróstica dijo que no iba a apoyar la acusación constitucional en contra de uno de los retiros, no me acuerdo si era el cuarto o el cuarto, porque la gente en la calle pedía que hubiera retiro. No me acordaba de eso. Sí. Y fue famoso. Aróstica fue, bueno, acuérdense que fue golpeado. Yo no me acuerdo. Iván Aróstica le pegaron cuando se estaba debatiendo aborto. Y, una cuestión inaceptable, más inaceptable que le peguen, más allá del señor Aróstica. Pero lo que fue impresentable del señor Aróstica fue esa cuando declaró, que ya nadie podía creerlo, cuando declaró, me acuerdo, entrando al Tribunal Constitucional. Sí. ¿Y tú conociste esa interna, Juan Diego, cuando María Luisa Abraham era presidenta del Tribunal Constitucional? Ahora, solamente como aporte, en los últimos años ha venido, podríamos decir, quedando cada vez más en evidencia que se convirtió el TC también en un sitio de designaciones políticas, de cuoteo político, en que incluso llegaron personeros
y personeras no, digamos, cercanas al ejercicio del derecho constitucional, y la última expresión la tuvo la última votación en el Senado, donde se rechazó, por ejemplo, que el exdiputado Gonzalo Fuenzalía fuera miembro. ¿Conociste la interna de lo que pasó con María Luisa Ramay? Fue bien dramático. Porque la acusaban de malos tratos, de autoritaria. De maltrato, sí, bueno, a mí me tocó conocer a María Luisa Abram. Yo tengo la mejor opinión de ella en términos profesionales. Creo que una persona de un nivel es devota al trabajo. Y me acuerdo que su obsesión era activar lo que era el Tribunal Constitucional. Parece que no tuvo de parte de Aróstica mucho apoyo. Aróstica y sus boys. Y sus boys, sí. Era ¿Te acuerdas que los conocían como los VAR? ¿Verdad? ¿Los VAR? Sí, porque era... Ay, qué divertido, como el VAR del fútbol. No, pero con B corta. Sí. Vázquez, Aróstica el VAR del fútbol también es con B corta. Sí, también es con B corta. Es que me quedé con el VAR del copete. Es que es el primero que con B larga. Sí. Top of mind, Paula siempre ya, tiene no, pero bueno, pero lo que voy es que más allá de eso, el Tribunal Constitucional se va a pasar a llamar ahora Corte Constitucional. Y termina un periodo muy negro y en donde realmente el rol de Aróstica fue muy poco afortunado. Entonces yo creo que estamos en un momento en que tiene que renacer esta institución que no se eliminó en la nueva Constitución, por el contrario. Se le quitó el control de constitucionalidad. Claro, y cosa que nuestro amigo Luis Cordero no está muy de acuerdo. De hecho, yo creo que sí. De hecho, yo creo que Luis también conoce detalles de lo que fue, obviamente, de lo que fue la interna en el caso de así que vamos a apuntarnos eso, pero decir... Ninguno de los actores, hay que decir una cosa, ninguno de los actores en esa disputa salió muy bien parado finalmente, lamentablemente. Sí, pero decir sobre el Tribunal Constitucional que si hay un lugar que debiera tener mucha transparencia, mucha luz y mucha... y ser muy abierto en torno a sus decisiones, debiera ser el Tribunal Constitucional. Y mi impresión es que la llegada de abogadas destacadas, como la abogada Yáñez, como la abogada Marci, debieran ayudar justamente a eso, a hacer ese lugar que fue un lugar, una tercera cámara, un lugar que desde la reforma del 2005 se empieza a aplicar una cosa que se llama la inaplicabilidad. Que te permite que ese órgano determine si una norma constitucional es aplicable o inaplicable. Inconstitucionalidad por inaplicabilidad, como un trabalengua. Es un trabalengua, podemos pedirle a Lucho que nos cuente bien de qué va, porque hasta donde yo entiendo, no hay otro lugar en el mundo que se use que un tribunal constitucional tenga esa función, esa facultad. Acuérdate que lo explicó... Facultad, perdona, que tenía la Corte Suprema y que se pasó al Tribunal Constitucional durante la reforma del 2005. Del 2005. La reforma constitucional. Ojo que aquí elige la reforma. Presidente, determina los ministros o ministras, el Poder Legislativo y la Corte Suprema. La Corte Suprema, por ejemplo, fue quien designó a la constitucionalista María Pía Silva. En ese caso. Es decir, que se preocupó de que efectivamente fuera alguien que comprendiera de las materias que trabaja. Oye, y yo me imagino, yo pensaba más bien hacía la relación, a pesar de que son instituciones distintas, porque uno es un tribunal, en el caso del Tribunal Constitucional, y el Instituto de Derechos Humanos, que es un organismo colegiado, digamos que hay un consejo que tiene que acordar las decisiones que se toman y que tiene un director y que también, bueno, está en esta crisis. Se le ha pedido la renuncia a Sergio Mico, yo lo comentaba al inicio del programa. Si la tensión, la crispación que estamos viviendo como sociedad también se está trasladando a estas instituciones, que también estamos en medio de una crisis institucional, y cuál sería más bien la salida, porque si uno mira a lo que en algún momento apareció como la salida, que era un proceso constitucional que redefiniera los bordes de las instituciones, si uno mira ese proceso constitucional hoy día también nos tiene antagonizados. No sé cómo lo ves, Juan Diego. Sí, no, indudablemente. Ahora, el caso de Mico, que tú mencionaste al principio, me parece que le tocó el peor momento que le puede tocar al presidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Fue el caso del 18 de octubre del 2019, en donde realmente la violencia llegó a niveles de terror, así, y donde justamente se necesitaba un Instituto Nacional de Derechos Humanos muy activo. Tú mencionabas que uno de los hechos o uno de los hitos de este cuestionamiento es si hubo una violación sistemática de derechos humanos.
Y esa fue una discusión que se generó en donde incluso Human Rights Watch... Amnistía. No, Human Perdona, Rights sí. Watch. También. A ver. Son 5 informes. Human Rights Watch no acogió la tesis de que había una violación sistemática de derechos humanos, como sí hizo Amnistía, que fue algo que el gobierno de Piñera en su momento salió a rebatir, digamos, duramente. Eso es lo que te quería decir. Creo que en ese sentido Mico indudablemente no se pudo manejar dentro de esa crisis, que es una crisis de proporciones en términos de derechos humanos, como fue las movilizaciones post-18 de octubre del 19. Pero hay también que tomarle el beneficio de que hubo una situación muy crítica. Y yo creo que hubo elementos en donde él se definió bien, otros que fue dubitativo, ¿no? Es principalmente ese el punto en donde no marcó autoridad. Yo creo que ese es el principal cuestionamiento. Paula, yo difiero en un sentido de eso que tú planteas, Juan Diego. Sergio Mico, entiendo que es el segundo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos después de Lorena Fríes. Sí. Y yo siento que a partir del 18 de octubre se vio una institución desplegada, a pesar de las dificultades. Los observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos pudieron ejercer su trabajo. Sergio Mico sacó permanentemente declaraciones, se le vio en terreno, fue a La Moneda, de hecho estábamos viendo las fotografías, es decir, hubo una presencia visible de esta institución en un momento que era crítico. Y yo creo que es algo más, incluso más allá. Sergio Mico es un militante de la democracia cristiana, en ese sentido es una persona más, entre comillas, momia que la habitualidad de quienes componen el mundo de los derechos humanos, si tú quieres, y eso también le dio garantías a otro sector de la ciudadanía. Esa es mi impresión. Paula, ¿cómo lo ves tú? Mira, hay una contradicción en los lugares donde se trabaja temas de derechos humanos que a mí me parece peculiar, rara. Voy a mencionar el Museo de los Derechos Humanos y voy a mencionar... ¿El Museo de la Memoria? Sí, el Museo de la Memoria, y voy a mencionar el Instituto de Derechos Humanos. Y tiene que ver con que son espacios donde se antagoniza a un nivel que pasa a ser muy complejo porque los inmoviliza. ¿Pelean mucho? Pelean, pero se agarran de las mechas. Una denuncia que apareció hace poco respecto al Museo de la Memoria de maltrato, de muy mal ambiente laboral, y con acusaciones directas a personas que ahora no recuerdo el nombre, pero que se les nombra con nombre y apellido de quiénes son las personas que hacen invivible trabajar en el Museo de la Memoria. Acuérdate el sitio de memoria de Londres, donde fue directora la actual ministra del Deporte, sí, y también se le hicieron acusaciones. Entonces, de maltrato. Existen en esos espacios no sé si son personas que todos creen tener la verdad y por lo tanto son incapaces de encontrar un punto de encuentro donde poder trabajar por aquello que los eligieron. El Instituto de Derechos Humanos es un instituto autónomo, es un instituto del Estado, pero es autónomo del gobierno de turno. Pues. Tiene un directorio, que es un directorio que se elige y debiera elegirse porque son personas que tienen una experiencia y conocimiento de los derechos humanos más allá de recitarlos. Es decir, el conocimiento tiene que ver con que hay estándares internacionales de derechos humanos, hay una arquitectura de derecho internacional que tienes que conocer y que tienes que saber aplicar. Los derechos humanos no solamente están puestos en lo que dramáticamente nuestra historia conoce, sino que de hecho ahora hay una nueva consejera que es Constanza Valdés, y que pone todo el tema de los derechos humanos, en este caso de las diversidades de lo que sexuales. Se llama diversidad, o sea, estaba pensando que antes les llamaban minorías sexuales, pero que hoy se llaman afortunadamente diversidades y no minorías. Y lo que yo veo aquí, estuve reporteando un poco con gente del Instituto de Derechos Humanos. La crítica es antagonismo, incapacidad de juntar para trabajar en pos de las personas y la defensa de sus derechos. O sea, falta de liderazgo. Falta de liderazgo completamente. 8 meses inutilizado el Instituto de Derechos Humanos. Eso fue, porque eso era impresentable. No había manera de ponerlos de acuerdo para enfrentar la toma. Pero la disidencia, Mico, fue la que no estaba por desalojar. Como fuera, un líder o una lideresa tiene como responsabilidad encontrar puntos de encuentro. No puede ser tan difícil encontrar puntos de encuentro. Hay gente que representa sensibilidades de derecha, hay gente que representa sensibilidades de izquierda, y lo otro es que hubo problemas con las cifras. Si tú estás a cargo de temas de víctimas de derechos humanos, hay 5 informes internacionales, entre ellos uno de la presidenta Bachelet a cargo del alto comisionado. A partir del estallido. Y nuestro instituto
pronto tenía dificultades de cifra. Eso es algo que es raro, ¿no? O sea, que no se ve bien, eso es lo que quiero decir. Y se demoraron mucho con las querellas, ¿no? Entonces, hay dificultad en ese sentido y por lo tanto le hicieron aparentemente una encerrona a Mico. Le faltaban 10 días para terminar. Sí, eso es, sí. 10 días. Entonces, ¿cómo habrá sido el nivel de mala onda que había ahí? Súper virulento. Lo mismo que estábamos hablando, Tribunal Constitucional, virulencia al máximo. Derecho humano, virulencia al máximo. Museo de la Memoria. Hay ahí una trabajadora que hizo una denuncia y los relatos de esa trabajadora son tremendos. O sea, no. Cuando tú sufres acoso laboral en tu vida, y esta es una cuestión que está súper estudiada, una víctima de acoso laboral puede llegar a una situación de salud mental tremenda. Yo sé. Tremenda. Entonces me refiero a eso, lo que ella dice. Pero una denuncia... Claro, digamos, tendrán que probar los tribunales, efectivamente. Pero qué raro, ¿no? Que en todos esos lugares donde debiera haber... No digo que todos sean amigos. Claro, que todo sea armonía, paz. No, pero lo que sí digo es que tienen responsabilidades muy grandes y esos liderazgos deberían lograr encontrar la zona achurada. La zona achurada. Oye, antes de irnos a la pausa, porque vamos a recibir a Javiera Parada primero y luego al abogado Luis Cordero, hay que decir a propósito del estallido que la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que Carabineros debe entregar los registros capturados por sus cámaras corporales relacionados con casos del estallido social, y esto en respuesta al requerimiento de un tercero que realizó esa petición a través de la ley de transparencia. No conozco tan en profundidad el detalle como para hacer un juicio taxativo, pero qué raro que no las hayan solicitado antes, ¿no? Se está investigando esto hace tanto tiempo. A mí me tocó investigar el tema de las cámaras personales que usan los carabineros, y es un gran instrumento en temas de justicia, y no solamente fíjate para la víctima de posibles violencias, sino también de los carabineros. Sí, totalmente. Muchas veces, sí. Entonces, bueno, y es importante, yo creo que se implemente rápido y con más velocidad, y que sean parte de juicios como este. Que ahora se está haciendo, que se utilicen, que estén operativas, que no se escondan, que se entreguen en el momento adecuado, y Carabineros está haciendo, según la información que tengo, un esfuerzo en ese sentido, y lo vimos, ¿se acuerdan? Cuando un carabinero con un ciclista hubo un problema en la Plaza Baquedano, al tiro libraron la imagen y quedó claro que... Sí. Ahora, otra señal positiva de Yáñez, encuentro, porque aparentemente Yáñez al principio se habría como medio opuesto. ¿A las cámaras? No creo. No, a la entrega, aduciendo que esto era un material de... Pero luego, rápidamente, y esto es una cuestión que es súper importante para esas personas que tienen esos liderazgos, flexibilizó su posición y dijo, ok, ahí están las cámaras. Y yo creo que en eso Yáñez está acomodándose, buscando su posición, y pienso que él puede llegar a tener un liderazgo que converse con el liderazgo del gobierno y que busque adecuar, transformar, mejorar, cambiar. Carabineros está en una estrategia de reposicionamiento después de que estuvieron en el suelo. Hoy día les ha empezado a rendir frutos, aunque al interior de la misma institución reconocen que lo que mejor funcionó fue que terminara el gobierno de Sebastián Piñera, porque el análisis que hacen ellos es que estaban demasiado acoplados, y al desacoplarse, digamos, empieza, qué sé yo, a eliminar esa imagen negativa y a mejorar un poco, y también con acciones como las que tú dices, Paula. Nos vamos a la pausa, antes WOM tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados, saludamos a Javiera Parada, que ya nos acompaña en el estudio, gestora cultural, vocera de Una que nos una. Además, estás como encargada de Relaciones Institucionales y de Cultura de Horizontal, que es este centro de pensamiento vinculado a Evópoli, y en otras cosas, pero ahora muy concentrada en el proceso constitucional desde la vereda del rechazo. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí. Primera pregunta, ¿cuándo perdiste la fe en el trabajo que podía desarrollar la Convención Constitucional de cara a un nuevo texto? A ver, más que perder la fe, yo he acompañado el proceso constituyente este año. Fui a intervenir a la Comisión de Cultura, he estado siguiendo los debates, he estado conversando con gente. Y por supuesto que siempre he sabido que la Constitución perfecta no existe, y por lo tanto nunca estuve esperando eso, ¿no? Ya. Y también creo que el proceso, si bien ha tenido muchas dificultades y problemas, ha tenido muchas virtudes, ¿no? O sea, yo creo que el proyecto constitucional recoge temas que son nuevos temas de alguna manera, que están en la discusión pública, que las nuevas generaciones
han ya metido de una manera en la discusión política que no van a retroceder. Estoy pensando en medio ambiente, en la paridad. En Chile, bueno, tenemos una deuda gigantesca hace 200 años con los pueblos indígenas, hay el reconocimiento, entonces y acompañé también esos avances, ¿no? Pero a mí hay dos cosas que me preocuparon durante toda la discusión y que creí que iban a poder arreglarse y que no se arreglaron, ¿no? ¿Ya? Primero que hubo una decisión deliberada de ciertos grupos de izquierda de excluir a la derecha, a la centro derecha y aparte del centro de decisiones bien importantes, ¿no? Y la verdad es que si lo que teníamos que resolver aquí, entre otras cosas, era una constitución que se hizo, por supuesto que en condiciones absolutamente distintas, en dictadura, sin discusión pública, pero que se hizo sí con la intención, entre otras cosas, de excluir a un sector. Bueno, creo que un proceso en el cual deliberadamente se dejó a un sector importante de la población chilena, como es la gente, las personas que votan a la derecha, a la centro derecha, iba a alargar el problema constitucional que tenemos hace 40 años ya en Chile. Y por otro lado, yo creo que el corazón de una constitución es el sistema político. Y creo que uno de los grandes problemas que tiene Chile hace 10, 15 años es que tenemos un sistema político, una estructura institucional, una arquitectura institucional que está bloqueada, básicamente. Y eso ha hecho que reformas muy importantes demandadas por la gente, como las pensiones, que hace 15 años todo el mundo sabe que hay que solucionarlo, no se puede avanzar en esa solución. Y lamentablemente creo que el sistema político propuesto no es un avance, no es una solución a solucionar esos problemas que no han permitido la gobernabilidad ni la cooperación entre los distintos sectores y actores políticos. ¿Por qué? Porque establece otro tipo de amarres, porque es igual de partisana que la Constitución del 80, como dice el presidente Lago. Bueno, por un lado, a ver, yo creo que la Constitución efectivamente quiere defender una manera de ver las políticas públicas y de ver el país, ¿no? Creo que es una Constitución bien extensa, con un catálogo de derechos muy extenso, pero yo creo que el problema principal no está ahí, sino, como digo, que el sistema político, en vez de haberse generado un sistema, como había muy distintas opiniones, hay algunos que les gustaba el parlamentarismo, otro el presidencialismo, otro el semipresidencialismo, uno el unicameralismo, otro el bicameralismo. Bueno, la verdad es que en vez de generarse un sistema, como que todo el mundo puso una parte con lo que habían llegado y lo que quedó no ayuda a solucionar la enorme fragmentación que hoy día tenemos en el sistema político. En el Congreso hay 22 partidos políticos representados. Construir acuerdos con ese nivel de fragmentación política es muy difícil para el gobierno que sea. En Perú tenemos un ejemplo de una excesiva fragmentación y una falta de gobernabilidad total, ¿no? Entonces no se apunta a cómo solucionar ese problema. Luego este presidencialismo que quedó con este bicameralismo asimétrico contiene algunas innovaciones que, en vez de ayudar a la colaboración entre el Congreso y el Ejecutivo, más bien abren la puerta a la posibilidad de una coalición, no sé si permanente, pero más aún de la que hay ahora, ¿no? Por ejemplo, se termina con la iniciativa exclusiva en materia de gasto fiscal del Ejecutivo y se abre la posibilidad a que la nueva Cámara de Diputadas y Diputados pueda proponer proyectos de ley que irroguen gasto fiscal, pero con la concurrencia del presidente. Eso puede significar una presión permanente de parte del Congreso al Ejecutivo, y como hemos visto estos últimos años con toda la discusión de los retiros, la posibilidad de populismo, de generar políticas que luego tengan consecuencias más allá de las consecuencias del momento, sino de largo plazo, bueno, ya la hemos visto en Chile, ¿no? Entonces, creo que cuestiones como esa no ayudan a salir del problema de la estructura institucional, de la arquitectura institucional que hoy tenemos, y eso significa que por muy bien que haya quedado el catálogo de derechos, por muy bueno que sea que se reconozcan estos nuevos temas, todo eso puede ser letra muerta si finalmente la política sigue bloqueada si y hay un sistema político que no permita operativizarlo. Exactamente. Y sin embargo, lo que está en ese texto fue acordado
por 2/3 y en la mayoría de los casos por más. Entiendo que un 75% el promedio de la aprobación de las iniciativas fue de 117 votos, bastante más que los 103 que se exigen para los 2/3. Y queda plasmado en el trabajo de una asamblea que fue elegida de manera democrática en una elección, en un plebiscito anterior, que dice con un 80% de votación que no quiere que el Congreso tenga ninguna injerencia. Y hoy la discusión política está radicada en un Congreso que está tomando acciones frente a la posibilidad de un rechazo. Y tenemos a la derecha que a través de sus 3 partidos principales, porque republicanos no concurren en esto, porque yo creo que no lo invitaron, saca este compromiso de estos 10 puntos y ya ha empezado a comprometer, no solamente a comprometer, a votar a favor de que se baje el quórum a 4/7 para poder empezar a hacer estas mejoras. Y la pregunta que surge a continuación es: ¿por qué la derecha, que durante 30 años se negó sistemáticamente a cualquier modificación, ahora debiera hacerlo? Y quisiera saber tu respuesta, porque si yo hubiera hablado de este tema contigo hace 10 años, probablemente tu aproximación hubiese sido muy distinta. Tú estabas en un sector político vinculado a la izquierda y ahora te has desencantado y estás trabajando, digamos, en el mundo de la centro-derecha, que también es algo que después me gustaría preguntarte en términos de costos personales. ¿Tú le crees a la derecha que ahora sí? ¿Y por qué? Más bien, ¿por qué la derecha ahora debiera hacerlo? ¿Qué estímulo tiene? Sobre todo si gana el rechazo. A ver, primero que nada, yo creo que es claro que Chile tiene que resolver su problema constitucional. O sea, tenemos una constitución, se supone, en ejercicio, que de facto ha sido, primero, desechada por las grandes mayorías. O sea, un 80% votó rechazo, apruebo, perdón. O sea, rechazo a la constitución del 80, uno podría decir, claro. Y entonces, claramente, el mundo político tiene que darle respuesta a ese mandato ciudadano que fue el último plebiscito en el cual se desahució la constitución actual. Más allá de eso, la constitución actual en la práctica ha sido varias veces superada por la actual del Congreso en la tramitación de leyes en los últimos años. O sea que tenemos un problema que ya supera a la conversación política, sino que la ciudadanía dio un mandato a la política y, por otro lado, en la práctica, la Constitución ha sido superada en el Congreso varias veces. Claro. Entonces, ese problema lo tenemos que solucionar. Esto ya no es de un sector minoritario o un sector que se dedica a la ciencia política o al derecho constitucional, sino que Chile decidió que necesitamos una nueva constitución. Segundo, yo quiero decir que la derecha es muy responsable de la situación en la que estamos, porque efectivamente, como tú bien dices, la derecha en los últimos 30 años bloqueó una cantidad de iniciativas, demandas sociales y de cambio constitucional que yo creo que nos llevaron a la situación de octubre del 19, ¿no? O sea, el estallido, que es un estallido en contra del funcionamiento de la política, yo diría, tiene que ver, entre otras cosas, pero bien principalmente con la no concurrencia de la derecha a avanzar en demandas sociales y políticas del pueblo de Chile, ¿no? Entonces, yo por eso mismo entiendo muy bien a la gente de izquierda y de centro izquierda que dicen por qué ahora deberíamos creerles, ¿no? Bueno, yo creo que Chile es bien distinto que hace 30 años. Yo entiendo, el otro día escuchaba, es un poco ligero decirle la anécdota, porque es mucho más que una anécdota, ¿no? Pero esta historia que Jarpa firmó una cantidad de compromisos de cambio constitucional que luego no se hicieron. No me acuerdo, sí. Claro. Pero bueno, eso fue hace 30 años. Yo creo que hoy día hay una generación en política distinta a la que protagonizaron los primeros años de la transición, para bien y para mal. Y yo, la verdad, que me ha tocado participar en algunos foros con Javier Macaya. Yo le creo a Javier Macaya la disposición y primero, como entender la realidad de Chile, que es distinta a la de hace 30 años. Por otro lado, hay sectores que vienen bregando por la nueva Constitución desde hace bastante tiempo. Yo, que hoy día colaboro en Horizontal,
En Horizontal, el tema constitucional se está hace mucho tiempo trabajando en él. Hernán Larraín Mate, que fue convencional por Evópoli, fue parte del Consejo Ciudadano de la presidenta Bachelet, del proceso constituyente que encabezó la presidenta, en el cual participaron más de 200.000 personas. Evópoli participó en ese proceso constituyente. Si mal no recuerdo, cuando Felipe Kast fue candidato a la primaria, llevaba la nueva constitución en su programa. Entonces, la derecha de hoy día no es la derecha de hace 30 años ni la de hace 50 años. Y yo creo que hay una generación que se ha dado cuenta de que requerimos un nuevo pacto en el cual nos podamos ver representados todos. Y yo no tengo, la verdad, no tengo por qué desconfiar de esta nueva generación. Yo entiendo los traumas que tiene nuestra sociedad, no simplemente de los últimos 50 años, sino de los últimos 200 años, y que hay que reparar. Pero para poder repararlo requerimos un conjunto de reglas a los cuales, cuando tengamos diferencias, podamos acudir todos y sintamos que esas reglas van a permitir solucionar, deliberar las diferencias políticas que tiene toda sociedad. Y creo que lamentablemente el texto propuesto no logró eso, debido, como digo yo, a la exclusión de un sector, pero además debido a que quedó con este sistema político que no va a hacer que haya más colaboración entre los distintos sectores. Entiendo. No va a ayudar a la construcción de los grandes acuerdos que Chile necesita para avanzar, porque hay un montón de problemas que no pasan solamente por el proceso constituyente y la Constitución. Se requieren buenas políticas públicas, se requiere una nueva estrategia de desarrollo para que nuestra economía vuelva a crecer y por lo tanto tengamos un Estado que pueda asumir ese listado de derechos sociales que hoy día están comprometidos. Entonces, como decía el presidente Lago, nosotros requerimos dejar de hablar de la Constitución y poder solucionar este problema para abocarnos a un montón de otros problemas que como sociedad debemos abocar. Entiendo. Te preguntaba por los costos, que yo sé que es una pregunta que te han hecho de manera recurrente, pero es inevitable, es insoslayable contigo, Javiera, por el cambio de domicilio político, podríamos decir, y sobre todo ahora que estás trabajando tan activamente por el rechazo a la nueva Constitución. ¿Cómo ha sido eso? ¿Te han quitado el saludo? Sí, a ver, primero, yo no me siento haber cambiado domicilio político. Lo que sí siento es que yo he dejado de sentirme representada en los partidos en los que yo participé y efectivamente me he desencantado de donde yo desarrollé mi vida política, ¿no? Pero no es que yo hoy día esté militando ni en Evópoli ni en algún partido de la centroderecha. ¿No militarías en un partido de la centroderecha? No creo que milite más, de hecho, pero después sí RD fue lo último, ¿no? Sí, pero sí estoy colaborando en Horizontal, como tú decías. Ya. Mira, los costos de ser coherente con uno mismo, yo creo que nunca son mayores que no ser coherente con uno mismo, ¿no? Yo creo que la gente que nos hemos dedicado a la política desde muy jóvenes y que ya no nos vamos a dejar de dedicar, ¿no? Yo llevo desde los 13 años metida en política, fui dirigente estudiantil, los últimos años de la dictadura, los primeros años de la transición. Luego me involucré en la campaña Marca tu Voto por la Asamblea Constituyente. Me involucré en Revolución Democrática bastante en sus inicios. Colaboré a que se transformara en un partido político. Y bueno, y durante el estallido firmé una carta con algunas otras figuras pidiendo que hubiera diálogo entre las fuerzas políticas. A mí me importa la política. Y he colaborado desde distintos lugares. Yo creo que, por lo menos como yo entiendo la política, es muy importante poder mirar a la cara a la gente y saber que lo que tú dices en privado lo dices en público y no que tienes un discurso en lo privado y un discurso en lo público. Yo no entiendo la política de esa manera, ¿no? Y por lo tanto creo que poder dormir tranquila con las ideas con las que uno en ese momento está comulgando, la verdad es que no tiene comparación a estar pensando algo y tener que decir lo otro, ¿no? ¿No has perdido amigos? A ver, por supuesto que cuando militaba en Revolución Democrática tenía una vida con parte de ese partido que hoy día ya no la tengo. Sigo teniendo amigos ahí, pero por supuesto que cambian tus dinámicas, ¿no?
pero mis amigos personales, mis amigos de toda la vida siguen siendo mis amigos. Por algo son tus amigos. Y además varios de ellos comparten sobre todo esta última postura en la que yo estoy. Javiera, hablemos después de ver el siguiente video de cómo se articula esta carta donde varios miembros de la centroizquierda se suman al rechazo. Veamos algunos de los videos que se han subido a Una, ¿Quién nos una? Y seguimos en la conversación con Javiera Parada en el mesón junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Pareciera que el ambiente ha continuado como los unos contra los otros, como los buenos y los malos, amigos y enemigos, y así es muy difícil hacer un texto para una constitución que debería, en mi opinión, ser como el conjunto de reglas comunes para que la política pueda operar, ¿no? Más que como los que tienen mayoría pasar máquina por sobre los otros, es cómo nos ponemos de acuerdo. Continuamos en la conversación con Javiera Parada acá en el mesón. Paula Walker, Juan Diego Montalva. Javiera, te lo presento. También tienen preguntas que hacerte. Paula. Sí, parto yo. Javiera y yo nos conocimos en la campaña de la presidenta Bachelet. Así es. En la primera, en la segunda. No, en la del 2013, en la segunda. En la segunda. Así que en ese sentido nos conocemos de antes. Y a propósito de eso, Javiera, es evidente tu tránsito de un lugar que más bien es la izquierda hacia un lugar que reconocemos como la derecha o la centroderecha. Yo quiero saber qué te hizo cambiar. Si hubo un hecho, si hubo una cosa que es como significativa. ¿Hay algo a lo que tú le atribuyes esa transformación que tuviste? Sí, yo voy a insistir en que yo no me siento una persona de derecha y si me sintiera lo diría sin ningún problema, pero no me siento representada por la derecha chilena, ni por ninguna derecha. Tampoco me siento representada por la izquierda y eso sí es una reflexión que viene más o menos de un poquito después que nos conocimos y que tiene que ver con mi relacionamiento con el tema constitucional, en el cual empecé a leer harto sobre constitucionalismo, filosofía política y volvió a mí una discusión que yo tengo conmigo misma y con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos desde hace mucho tiempo, que es esta lucha o pelea sobre la igualdad y la libertad, ¿no? Yo me acuerdo de chica que discutía, de muy joven, discutía con mis hermanos sobre Cuba y les decía de qué sirve que todos los niños tengan, en esa época... ¿Tú estuviste en Cuba? He estado varias veces. Pero no viví ahí. Pero decía, ¿de qué sirve que todos los niños, en esa época era así, porque hoy día Cuba está con una miseria bastante grande, pero en esa época no era así, era incluso antes del periodo especial. ¿De qué sirve que todos tengan acceso a un litro de leche si esos niños finalmente no van a poder opinar sobre ciertas cosas, ¿no? No van a poder ejercer su derecho a su autonomía? Entonces, cuando empecé a estudiar sobre temas de la Constitución y meterme un poco en filosofía política, esta larga discusión que yo he tenido siempre volvió a mí un poco, ¿no? Y empecé a sentir que, bueno, que yo no era de izquierda por esta discusión de qué es lo más importante. Y esto lo conversé mucho con algunos amigos constitucionalistas, con algunos amigos que habían formado Revolución Democrática. Leí harto, porque, bueno, esto cuando tú, me imagino que sabes, pero cuando uno se cría en un entorno... esta cuestión, aparte de la idea, es como cultural y afectiva, ¿no? Y bueno, en ese momento el efecto grupo. El efecto grupo, pero además es porque tú has como crecido con unos himnos, has levantado ciertas banderas. Bueno, y empecé como a recuperar esta discusión y a leer, y con esta discusión en mi cabeza en que yo cada vez me sentía menos de izquierda, porque para mí la libertad es algo muy importante. Y creo que para que los seres humanos puedan ser libres se requieren ciertos niveles de igualdad en la sociedad, porque si no es una mentira la libertad. O sea, alguien que no puede estudiar o no puede tener acceso a desarrollar su proyecto de vida por condiciones materiales no es libre, ¿no? O sea, fue un proceso, no hubo algo especial. No, entonces ese es un proceso de reflexión. Ahora, para mí la actitud de la izquierda y la centroizquierda post-estallido, en el cual... vimos 11 acusaciones constitucionales, que ya llega un momento en que para mí eso ya no significa simplemente un reproche concreto a un ministro en particular o al presidente, sino que de alguna manera denota una cierta desconfianza en la alternancia en el poder. Es como hay un sector que está invalidado para gobernar por... Esas son las acusaciones constitucionales que se producen durante el gobierno de Piñera, sí, de la oposición contra el gobierno de Piñera. Sí, sí. Entonces,
bueno, eso como que yo también como que me empezó a hacer ruido. Por supuesto que no creo que sea toda la centroizquierda, pero hubo una actitud que derivó en 11 acusaciones constitucionales. La actitud que tuvo la centroizquierda y la izquierda con los retiros, que para mí, o sea, la seguridad social es algo inventado por la izquierda y la centroizquierda hace un siglo, es un principio y un derecho que está como en la base del pensamiento izquierda y centroizquierda. También y eso había gente derecha que no, se por sumó. supuesto, obvio, pero por eso te digo que yo no es claro, que... de no cara a la galería. Claro. Sí, porque es populismo de alguna manera con las consecuencias que hoy día estamos viendo. Entonces, esas actitudes de partidos en los que yo me vi reflejada, de un sector al que voté históricamente, me hicieron desapegarme. Pero eso no significa que yo hoy día me sienta de derecha y que esté militando en algún partido. Más bien te diría que... Eres libertaria. Soy muy libertaria, eso sí. Y creo, por supuesto, en que el Estado tiene que cumplir un rol importante para proveer derechos sociales, para coordinar la economía. Creo que uno de los problemas que ha tenido Chile es que esta Constitución hoy día vigente le da preponderancia al mercado, a lo privado por sobre el Estado. Yo creo que eso tiene que estar mucho más equilibrado que lo que hoy día está en Chile. Juan Diego. Javier, Juan Diego. ¿cómo estás? Muy bien. Oye, bueno, primero mis respetos por tus cambios o tus nuevas orientaciones. Bienvenida a mi sector. ¿Qué pasa? No, pero no. ¿Ah? No, Es una a Juan broma. Diego le gusta, defiende el principio No, de es la un autonomía. libertario Eso. también. ¿Qué te iba a decir? No, pero no, a mí, de verdad, yo no, me parece, no corresponde en ningún momento decir cuál es la definición. Yo creo que las dos alternativas, tanto la prueba y el rechazo, son legítimas. Y creo que hay que respetar que la gente vote como desee. Pues hay una cuestión que a mí me hizo ser javierista, es justamente la violencia con que te han tratado y te ha tratado la izquierda. Y en eso yo de verdad no la puedo tolerar. O sea, creo que el no respetar que alguien cambie opinión y desprecie su opinión me parece muy peligroso. Creo que de verdad me alarma y creo que ahí hay un punto de verdad como para llamar la atención y a mí me preocupa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la izquierda que de repente se vuelve intolerante? A mí eso de verdad me preocupa porque nosotros, ¿me entendí? Vivimos lo que fue la dictadura y vivimos lo que fue la intolerancia. Entonces, cuando yo veo Dictadura las redes que no fue sociales, tolerante tampoco. las redes Claro, sociales, por eso mismo. las redes sociales contigo han sido muy duras en el último tiempo. Carola te preguntaba si habías perdido amigos o no. Bueno, obviamente los amigos, si no están con uno, Es que son no eran amigos. Sí, po. Pero ¿qué pasa con la izquierda? ¿Cómo llegamos a esta virulencia, a este autoritarismo izquierdista, ¿no? Que es el rechazo a alguien que cambia opinión o que piensa distinto o que pone a discutir algo? Sí, mira, yo creo que lo que denota, lo que muestra esta intolerancia, no solo conmigo, sino con otra gente, es que yo creo que el compromiso democrático de ciertos sectores no es tan fuerte como nos hubiera gustado creer, ¿no? La confianza, o sea, como la creencia, el compromiso con la diversidad, con la opinión de cada uno, creo que no es tan fuerte como se suponía que era. Y yo creo que un poco eso ha aparecido en la izquierda post-estallido, ¿no? O sea, que vuelvo a las acusaciones constitucionales, de alguna manera, ¿no? Y como hablaba con un amigo excomunista, quienes vivimos en el siglo XX y vimos los horrores que produjeron las ideologías extremas durante el siglo XX, entendimos muy bien la importancia de las instituciones democráticas, por eso mi obsesión con la alternancia en el poder, de las instituciones de la democracia liberal, y que sin eso ningún proyecto político puede ser validado, ¿no? O sea, los horrores que vimos que produjo el comunismo y los horrores que vimos que produjo el nazismo, el remedio contra eso ha sido generar instituciones democráticas, diversas, plurales, que son respetadas por todos los sectores. Y cuando esas instituciones no se respetan y se abre la posibilidad a la cooptación de los distintos poderes del Estado, a la exclusión de un sector político, por muy minoritario o equivocado que pueda estar, bueno, el totalitarismo crece en las sociedades con los riesgos y tragedias que conocemos. Y yo creo que lamentablemente, al igual que en la derecha en este país hay sectores no democráticos que hasta el día de hoy defienden la Constitución
del año 80 y defienden lo que se hizo en dictadura. Bueno, lamentablemente creo que en la izquierda chilena también hay sectores antidemocráticos y yo creía que eso había sido superado y no lo es. Javiera, ¿va a quedar la embarrada si gana el apruebo en Chile? ¿El rechazo o el apruebo? El apruebo. Ah, con el nuevo texto. No, a ver, yo pensaba lo que iba a pasar si es que ganaba el rechazo al día siguiente. Es la contrapregunta. No, lo que quiero saber, Sí. en tu evaluación, si llega a ganar el apruebo, ¿es un escenario para ustedes así como A ver, catastrófico? no, primero, yo creo que hay que bajarle la tendencia al dramatismo en las discusiones políticas que hemos adquirido en Chile. ¿Ah? Chile tiene instituciones, hay elecciones democráticas, legítimas, hay libertad de prensa, tenemos una economía que no está funcionando nada bien y hay un peligro de que siga funcionando mal, pero yo la verdad llamo a todo el mundo, vote lo que vote, a bajar 3 grados de dramatismo en esto. Yo lo que creo que tiene que ocurrir si es que gana el apruebo, cosa que espero que no pase, pero si pasa, es que hay que abocarse a un cuerpo de reformas del nuevo texto importante. Y yo espero que, igual que el PPD ha sido muy explícito en cuáles son las reformas a las que ellos se comprometen a avanzar, los otros partidos que están por reformar el texto que va a salir, se comprometan también a eso. Yo creo que es muy importante que podamos identificar cuáles son las cuestiones que son buenas del nuevo texto, cuáles son las que hay consenso en que hay que cambiar, que tienen acuerdo de la derecha y la centroderecha, y al mismo tiempo yo creo que hay que ponerse en el otro lado y hacer la hoja de ruta en caso de que gane. O sea, hay una zona intermedia entre el apruebo con reformas y le creo a la derecha que va a reformar la Constitución Una del 80. zona achurada. O sea, yo creo Al que fin, tu la zona achurada. Otra zona yo creo achurada. que entre los que van a votar Es una banda, el ¿no? rechazo, no, el apruebo para Una reformar banda. con el rechazo para que continúe el proceso, ese grupo, yo creo que ahí está la mayoría de los chilenos y yo creo que hay bastantes acuerdos ahí. Acuerdos que antes no existían. O sea, tener hoy día la UDI comprometiéndose con el Estado Social de Derecho es un avance. Y todos que estamos aquí Ver para sabemos- creer. Bueno, pero hace 5 años era imposible escuchar... Ver para creer. Está Oye. bien, pero hace 5 años era imposible escuchar al presidente Siquiera de la UDI declararlo, diciendo claro, eso. claro. Entonces, yo creo que ahí hay el ancho camino del medio y que yo creo que es muy importante que los distintos dirigentes políticos se sienten a conversar en cuáles son las dos rutas Y que acordar. podemos construir con acuerdos, porque yo creo que podemos llegar a esos acuerdos. 30 segundos, Javiera, para Gabriel Boric. Gabriel Boric, 30 Tú lo conociste, segundos. lo conoces muy Yo- cercanamente. Tú fuiste fundadora de... No, de Revolución Democrática y él está en Convergencia, En pero Convergencia. lo conozco, lo entrevisté, Un comentario, ¿cómo lo has visto a él? estuvimos juntos en Marca tu Voto. Hay Se una conocen foto muy bien. bonita que está Giorgio, Gabriel y yo el día del lanzamiento de Marca tu Voto. Yo a él lo respeto mucho, creo que no lo digo, no son palabras de buena crianza, creo que es un político bien excepcional, creo que además comprende que los políticos son líderes y que a veces hay que hacer cuestiones que tienen costos. Creo que su firma del acuerdo del 15 de noviembre así lo muestra. Creo que es una persona abierta al diálogo, que entiende que este país lo construimos todos y que por eso ha estado muy abierto a conversar con todos los sectores. Así que yo espero que el gobierno se afirme, espero que cada vez haya más presencia no solo del Frente Amplio del Partido Comunista, sino de los otros sectores de la centroizquierda en el gobierno, porque creo que le hacen bien al gobierno. Eso. Muy bien, clarísimo. Javiera, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias y todos Muy bien. quienes estén interesados pueden meterse a una.cl. Ahí están los videos, la carta, invitados a verla. Muy bien. Nosotros nos vamos a la pausa porque al regreso conversamos con Luis Cordero, nuestro panelista, sobre precisamente la nueva Constitución y algunas de las normas que han estado en la controversia. No se vayan. Entramos en la última parte de Días Contados con nuestro columnista Luis Cordero, que es un hit. Realmente, Lucho, la gente Muchas agradece gracias. mucho, mucho. Este es el momento más relajado Y lo de nuestro premia programa, yo con creo. la cinta. A mí me deja tranquilo, porque yo sé que si está Luis Cordero, Las cosas las cosas funcionan. funcionan, fluyen. La navegación es tranquila. Hay una Tranquila. señora o señorita en Twitter que te pide todos los días. Sí, que estés Luis todos los Cordero días. debería estar todos los días un pedacito. Yo he tenido varias opiniones de gente que me pide. ¿Sabes? Yo una cosa que he descubierto, fíjate, con esto de los comentarios sobre el programa,
es que la gente está muy ansiosa, bueno, y esta persona estaba especialmente ansiosa, no, de verdad te lo digo, me dijo, de que no entendía la Constitución, entonces necesitaba, y también decía, Luis Cordero debería estar todos los días en el programa. Por el eso momento de los expertos. ¿Quién le iba a decir? El experto, ¿no? Experto no en hay, derecho hay administrativo. Solo un experto. Solo un Luis experto, Cordero. ya. No hay más. El hombre rating, el experto en derecho administrativo. Todos nosotros nos podemos ir a la casa y lo dejamos aquí puesto. De hecho, deberíamos hacerlo. Lucho, déjame preguntarte, en la última semana han aparecido desde distintos sectores, sobre todo de la centroizquierda, muchas personas relevantes, que se lleva alto perfil, dirigentes, por el rechazo. Sí. Y las encuestas siguen mostrando consistentemente que esa es la opción mayoritaria. ¿Te ha sorprendido? Sí, me ha sorprendido, pero también soy respetuoso de esas decisiones, porque el elemento común de esas personas es que tienen una trayectoria de vida no menor, y generacionalmente a mí me parece difícil enjuiciar a personas como Belisario Velasco, por ejemplo. Hay una generación ahí que vivió como la democracia apagó sus luces, y fue una generación que puso mucho de su empeño, mucho sacrificio personal por recuperarla. Entonces yo la verdad es que en general con esas personas, con incluso los críticos del proceso constituyente, la redacción, la carta del expresidente Lago, o sea, me parece que ahí hay un grupo de personas que tiene una opinión sobre el proceso, sobre su contenido, pero también están mirando hacia adelante, y me parece que ellos tienen el legítimo derecho de opinar libremente y de tener libremente su opción, entre otras razones, porque parte de la construcción de este país, responsabilidad ha sido de ellos. Pero ellos ven un riesgo autoritario. Sí, pero yo creo que ahí, fíjate qué pasa a ratos, de cuánto tiempo han tenido espacio para decantar algunas ideas. Yo creo que hay algunas afirmaciones, en mi opinión, que ahí tienen una cierta lectura primaria del texto. Por ejemplo, esta idea de que si el presidente logra tener la presidencia y tiene una mayoría en la Cámara, pasa a tener un poder exorbitante. De hecho, alguno de ellos habló incluso de poder instaurar una cierta dictadura. Frey. Claro, pero eso es una interpretación que no sé de dónde sale, porque no es el único. Entiendo que Belisario Velasco también la ocupó. Pero que además no se compadece con la estructura que tiene, por dos motivos. La primera, porque en general cuando se concentran atribuciones en la autoridad presidencial y uno las mira con sospecha, son aquellos donde concentra atribuciones extraordinarias. Por eso los estados de excepción siempre se miran con mucho cuidado. Y la segunda, porque el sistema institucional chileno, el que está en la propuesta de nueva constitución, pero el que traemos desde antes, descansa en una figura que controla mucho el presidencialismo y que en otros momentos yo la hemos comentado, que es la figura de la Contraloría. Y que en el proyecto de nueva constitución más bien expande sus atribuciones. Entonces, ¿que eso es bueno? Tiene como todo, ¿no? Estos son como los antibióticos, ¿no? Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tiene cosas buenas porque tiene un intensivo sistema de control, cosas malas o riesgos, es que a veces esos sistemas de control pueden involucrarse en la gestión y por lo tanto detienen la innovación. Claro, paralizar. Entonces, todo esto tiene que ver siempre, no solo cómo tú enfrentas el texto, sino que cómo enfrentas las dinámicas de vínculos institucionales y sobre todo interpretaciones razonables. Por eso la lógica de separación de poderes o distribución de competencias, que tú tienes pesos y contrapesos en distintos lugares. Entonces, por eso me llama la atención ese tipo de afirmaciones que supongo yo que en un diálogo más distendido uno podría razonablemente aclararla, o bien también tratar de comprender dónde hay algunos otros riesgos, porque el problema además en que estamos, en que muchos juicios se indican de modo categórico. Esto es así. Yo la verdad es que sobre todo cuando uno enfrenta normas, esa afirmación uno siempre debería mirarla con muchísimo cuidado. Ya. Luis, uno de los temas que se debate y que yo te lo pregunto absolutamente con desconocimiento total, porque de verdad que es el tema de la posibilidad de reforma de si ganan la apruebo, las posibilidades de reforma de la Constitución. ¿Cuáles son, te parecen que son candados, son razonables o no? ¿O no estás de acuerdo con cómo quedó ese punto? Pensando en la regla de la transitoria del 2026, que pareciera que es como la más relevante. Explícanos. Sí. Esencialmente, el texto permanente tiene una regla de reforma constitucional, que son 4/7,
Y respecto a algunas materias que alteran sustancialmente algunas instituciones, como la duración del periodo presidencial, la conformación de la Cámara de Diputados y Diputadas o en el caso de la Cámara de las Regiones, el sistema te obliga a ir a referéndum, salvo que entre las cámaras y entre las cámaras existan 2/3. ¿Ok? Por eso se supone que los 2/3 suponen un cierto consenso que haría innecesaria Ir a plebiscito. Preguntarle a la gente. preguntarle o ratificar la reforma por la ciudadanía. ¿Ok? Esa regla es razonable, tiene una cierta razonabilidad, ¿no? Sí. Porque en el fondo mantiene un quórum bajo, o sea, un quórum razonable que mantiene la supremacía constitucional, no es excesivamente alto, pero además si hay amplio consenso, entonces no es necesario ir a la ratificación ciudadana. ¿Qué pasa de aquí al 2026? Esa es la norma permanente. Ya. ¿Ok? Recuerden que acá existió un problema durante la tramitación en la convención porque nos quedamos sin norma. Sí, po. Entonces tuvo que reconstruirse esta regla en la Comisión de Armonización. Entonces, ¿qué pasa en las normas transitorias? De aquí al 2026 se puede modificar, ¿sí? Se aplica este criterio de 4/7 con referéndum o 2/3, pero se agregan 2 materias que son medio ambiente y naturaleza, esencialmente, que es en algún sentido una conquista que tienen los convencionales ecologistas en el periodo de armonización. ¿Esa es una regla de candados? En mi opinión, no, porque mantiene el criterio de la regla permanente. ¿Ok? O sea, si yo tengo un juicio sobre la regla transitoria aquí en el 2026 y yo digo, es un candado que impediría la reforma, en realidad yo estaría haciendo un juicio sobre la estructura del régimen permanente, porque es más o menos su espejo, salvo estas materias que se agregan. Pero enjuiciemos el régimen permanente. 4/7 con plebiscito o 2/3 es harto. Es que- ¿Por qué no puede haber sido 4/7? Por una razón muy simple, porque una de las ideas sobre las cuales descansa una constitución, y que ustedes probablemente la han escuchado por ahí, descansa en la idea de supremacía constitucional. O sea, la norma de las normas debe tener cierta estabilidad y por lo tanto solo debiese ser objeto de modificación cuando existe un consenso sobre ella, porque este es el presupuesto sobre el cual descansa esa afirmación, porque esto le da estabilidad a la totalidad del sistema institucional. Por eso las constituciones suelen tener regímenes de Dificultades, modificación más que son- complejos, más difíciles que... Consulta indígena, una de las controversias de las últimas horas. ¿Qué tan cierto es que pasa por una consulta cualquier modificación que se le haga a la Constitución? Que ha sido una de las controversias en el último tiempo. Yo creo que esa afirmación, en mi opinión, es incorrecta, no solo de acuerdo al texto, sino que también de acuerdo a interpretaciones razonables. Por cierto, ¿no? O sea, lo que quiero decir, esto es bien importante porque en el derecho en general, para que una interpretación sea razonable, se tiene que mover bajo cierta frontera, ¿no? Para que sea aceptable su discusión. No es que a mí se me ocurrió que yo debo leerla así, no, es que tiene que pasar algún test ácido para que tenga plausibilidad. Y para eso yo recomiendo hoy día la columna del rector Carlos Peña en el Austral de Osorno. Austral de Osorno. El Austral de Hasta allá Osorno. llega Peña. Y que lo Peña llega hasta el Austral de que lo Osorno. explica muy bien porque... Es que pero no es Diario Regional del Mercurio el Austral de Osorno. Sí. Sí, pues los diarios regionales. Ya. Entonces, la regla sobre consentimiento indígena, esto yo en un momento lo conversamos. El derecho general es el derecho a consulta, que más o menos están las normas del derecho de los pueblos indígenas, que es compatible con la estructura que tiene el convenio 169, que está vigente en Chile, Vigente en Chile. que tiene aplicación habitual por parte de la jurisprudencia, en eso no hay problema. Y la norma de consentimiento es una regla especial que está en la regulación de entidades territoriales. Y la manera en que está redactada, si uno la saca del lugar donde está, claro, uno diría, bueno, se aplica cada vez que se afecten los derechos de los pueblos indígenas. Pero la verdad es que esa norma está asociada a entidades territoriales y en consecuencia solo operaría en ese contexto. Pero uno adicionalmente debiera agregar que esa regla de consentimiento tiene además un contexto en el cual se da, que tiene que ver con tierras, con territorio, con los recursos que se encuentran dentro de esos espacios geográficos. Y además de eso,
Existen otros instrumentos que Chile ha ratificado, que es la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que además también se refiere a esas materias exclusivamente como asuntos que requieren consentimiento. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Para reformar la Constitución no están las hipótesis que regula o establece esa regla y por lo tanto no es necesario, no solo no es necesario, es improcedente el consentimiento de los pueblos indígenas. Una cosa distinta es que toda reforma constitucional que los pudiera afectar requiera ser objeto de consulta, pero eso es un mecanismo que hasta ahora nosotros tenemos relativamente internalizado. Y por eso yo recomiendo la lectura de la columna de Carlos Peña. Sobre todo porque además advierte algo que los profesores de Derecho suelen advertir, y en el caso del rector Peña, además como buen profesor de Derecho Civil, y que uno se tiene que mover dentro de interpretaciones equilibradas. Porque esencialmente porque, mira, ¿cuál es una recomendación? Mire, identifique el problema, cuál es la regla, cómo se aplica o cómo se ha entendido y se ha aplicado, y luego saque su conclusión. Ya. Eso que le acabo de haber dicho es más o menos como habitualmente uno debe abordar un conflicto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la regla? Ok. Cómo entendemos su aplicación y luego cada uno saca sus conclusiones. Bien. Voy a preguntar de otra forma, pero quiero tu opinión en realidad. Somos un país, Chile, probablemente súper clasista, somos un país racista, somos un país además centralista. Qué lindo Me gustó tu país. Somos clasistas, machistas, centralistas y además somos bien autoritarios. Sí. Pero somos buena gente también. Ojalá. Y el texto constitucional y el texto que se propone antagoniza con cada una de estas cosas en un punto. Entonces tenemos culturalmente una práctica relativamente larga, son como 200 años, de autoritarismo, de clasismo, de racismo. Entonces el texto propuesto antagoniza con todo esto que somos. Alguien diría es un poquito contracultural. Obedece a un momento probablemente donde sabemos que tenemos que despegar hacia adelante, pero estamos atávicamente amarrados a esas cosas. Entonces no es fácil para la gente que se reconoce, que no se va a reconocer nunca machista, que le pongan un texto y le dicen esta es una constitución feminista. El miedo te dice no, constitución feminista no. Constitución que descentralice, no, porque somos centralistas. Constitución que dé espacios de participación, no, porque en realidad queremos controlarlo todo. ¿Tú crees que eso pasa por ahí? O sea, que esta es una constitución que está llena de atributos que nos van a ser útiles, son útiles hoy día, pero que no los son vemos. Como ideales. Y que no vamos a saber ¿Vamos a poder verlos. cambiar Chile? Bueno, pero es que las constituciones son también un cierto relato de lo que aspiramos, ¿no? Es como un saludo al futuro. Pero y en eso, alguien diría, la seguridad jurídica consiste en proyectar el futuro con ciertas reglas, en el fondo, ¿no? Y por eso las constituciones son también parte de un relato. Y por eso que la ciudadanía se apropie o no se apropie de un texto constitucional es tan relevante porque de algún otro modo formas o no formas parte de ese relato, ¿no? Y por eso cuando uno habla de lo que sucedió después del término de la Segunda Guerra y cómo se desarrollaron todas esas constituciones, el gran debate En Europa. de la Segunda Guerra Las constituciones en Europa. cómo tú te apropias, en el fondo, cómo te identificas con el relato que está ahí. Y es una manera de abordar el texto también. Este relato es un relato con el cual yo me siento cómodo, me proyecto, en fin. Esos atributos o esos elementos que son como parte de lo nuestro, ¿no? Y somos además nosotros muy autoflagelantes en muchísimas ocasiones con razón, en otras creo que no. Son parte también de nuestra tradición institucional. Fíjate que esos elementos están presentes desde el Chile independiente en adelante. Veamos algunos temas. Desde el inicio de la independencia, ¿no? En 1811 tenemos libertad de vientre, en la Constitución de 1823, la abolición de la esclavitud. Eso para el caso de la tradición constitucional chilena es bien importante. Y uno suele olvidar el rol que tiene O'Higgins en todo ese proceso, en el fondo, ¿no? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque en rigor, O'Higgins además, hasta los antecedentes que tenemos, hablaba mapudungún. Ah, mira. Entonces hay un cierto vínculo en esa primera parte del desarrollo del Chile independiente que tiene que ver también con integrar esos temas de diferencia. Es cierto que se ha insistido mucho, Lago de hecho lo he dicho, que después de la independencia, claro, Chile, somos todos uno, en el entendido que también dentro de ese país tiene ciertas diversidades, en el fondo, ¿no? Lo segundo que es relevante es que
este país es centralista, pero siempre ha aspirado a la descentralización. Lo hizo con los proyectos constitucionales que están en la década de 1820 hasta la Constitución del 33. Incluso en dictadura. Intentó. La Constitución del 25 quería descentralización. Lo que pasa es que todos nuestros proyectos de descentralización han terminado siendo frustrados, ¿no? Se truncan. Claro. Y lo tercero, que tenemos esta discusión entre la élite y el resto, ¿no? Bueno, pero eso es Balmaceda de 1891 también. Entonces, parte de nuestro relato constitucional, de nuestros vaivenes constitucionales tienen que ver con eso. Y por eso el texto constitucional al final es un relato de lo que cómo nos interesa identificarnos. Por cierto, estamos llenos de defectos y de vicios como todos, ¿no? Pero son vicios y defectos institucionales que, digamos, hemos tratado de abordar desde los inicios de la independencia. Y eso a mí me parece que es bien relevante para no dotar a este texto o a cualquiera de una construcción ideal que sencillamente la aplicación va adquiriendo otros contextos y características. ¿Alguna otra imprecisión o interpretación errónea, a tu juicio, que hayamos visto en los últimos días sobre el texto de la nueva Constitución? Sí, y que yo creo que es un buen ejercicio para, mi recomendación es cómo aproximarse. A propósito del tema de derecho a la vivienda digna. Ya. Porque ha estado lleno de comentarios, no, esto significa que me van a quitar mi... Hay algunos comentarios que yo sencillamente no como que me cuesta... Vuelves a leerlo a ver dónde encontraron Claro, eso. dónde... Entonces fíjate que... El temor es, me van a quitar la casa, no va a ser heredable. Claro, ese tipo de cosas. Ahora, cuando uno mira el texto del derecho a la vivienda digna, uno lo que primero debería decir, ok, ¿cuál es esta regla? O sea, ¿dónde está inspirada esta regla? Esta regla, más o menos, para que quienes nos están viendo lo tengan claro, está dentro de la recomendación de Naciones Unidas a propósito del derecho a la vivienda adecuada, ¿no? Y ahí hay justo, ¿no?, el folleto informativo de Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, ¿no? Y si ustedes ven, la regla nuestra más o menos responde a la regulación recomendada por Naciones Unidas. Yeah. ¿Cuál es la importancia de ese texto? Ese texto dice, este derecho se vincula con otros, este derecho tiene ciertos componentes, pero además este derecho hay algunas cosas que no aborda. Y una de las cosas de las cuales se hace cargo precisamente tiene que ver con algunos de los comentarios que son como medio fake de estos días. Yeah. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Pero tiene algo de cuál agarrarse para decir eso? Yo creo que tiene que ver con lecturas literales sin contexto. A ver. O sea, buena parte de todas esas reglas están en un contexto determinado. Ese contexto porque están planteadas en una interpretación sistémica de todo el artículo, o bien tienen su origen en una norma recomendada, por ejemplo, del derecho internacional, o en una cierta comprensión de cómo se ha entendido su aplicación. Por eso la recomendación siempre a la pregunta es, esa regla, ¿de dónde viene y cuál ha sido su aplicación? Es una buena recomendación para también discriminar el temor genuino de aquellos que son interpretaciones que son Ahora, relativamente... es falso que le van a retirar, que tú no puedas heredar una casa. No solo eso, sino que además el derecho a la vivienda digna descansa en uno de sus atributos, que es seguridad de la tenencia. Mira. Y esto tiene que ver, el derecho a la vivienda digna es un derecho a tener un techo seguro, en contextos seguros, que van más allá de ser propietarios. Oye, el lunes vamos a tener un especial sobre vivienda, vamos a tener a gente del Ministerio y también de los municipios para hablar de este tema que es fundamental, sobre todo cuando vemos que todo lo relativo a la vivienda en la Constitución del 80 no es explícito y se ha gobernado por decreto todos estos años y ahora se propone una norma constitucional. Lo último, Paula. Lo último, la carta del presidente Lago. Sí. Poner al mismo nivel la Constitución del 80, con todo lo que eso significa, y este ejercicio democrático gigante que hemos hecho post-estallido social, donde votó mucha gente, donde la gente dice, esta Constitución nos queda chica, queremos un texto nuevo. ¿Qué piensas de poner en el mismo nivel esos dos momentos? Yo creo que esto sería extra... jurídico. Mi impresión es que el expresidente Lago quiere forzar un espacio de acuerdo pareciera que lo único sobre lo cual hay consenso es reforma. ¿Reforma de qué? No sabemos de qué. Muy bien. Ahora, él es bien severo con el texto de la Constitución del 80 y creo que es muy severo, no tanto en la carta, sino en las entrevistas posteriores.
Con la Constitución del 80. Pero particularmente con los defensores de la Constitución del 80, con la derecha esencialmente. Dice que la derecha se ha comprometido en muchísimas ocasiones y que no cumple. Entonces, lo que él hace sobre eso es presionar de lado y lado. Esa es la impresión que yo tengo. Entonces, por cierto, él dice, yo no anticipo opinión, pero está lleno de exégetas de esa carta, ¿no? Y cuidado con los exégetas de las cartas, porque los exégetas... lo del exégetas. ¿Qué exégetas? En el fondo es darle una defensa a propósito de una interpretación del contexto literal, pero de que realiza el intérprete, ¿no? Y eso tiene algo teológico en el fondo, ¿no? Hay cierta explicación como de algo así como las cartas de Ricardo Lagos. Claro. Y yo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que tenemos un escenario donde yo creo que él está promoviendo más bien una discusión sobre sobre qué vamos a consensuar. No es ni ese texto, ni pareciera que el texto que está saliendo de la convención es la opinión de él, esa es la impresión que a mí me da. Muy bien, muchas gracias, Lucho. Hasta la próxima, porque se nos pasó volando el tiempo. Nos Muchas vamos, gracias termina a esta ustedes. edición de Días Contados. Nosotros nos reencontramos en la próxima emisión. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Carolita. Buenas noches, Juan Diego. Buenas noches. Otra Nos vez. vemos. Chao. Gracias.